Bueno, buenas noches. Primero quería agradecer tener la posibilidad de estar una vez más con ustedes. Yo he encontrado en Apola un lugar para poder desplegar mi pensamiento, mis investigaciones, cosa que no he encontrado otro lugar, ni acá en Mar del Plata, bueno, ni hablar, y en Buenos Aires tampoco. Así que quiero agradecer enormemente a Apola que me dé la posibilidad de estar hablando una vez más frente a ustedes. Y en segundo lugar, hoy es el Día de la Salud Mental y bueno, quería en principio decir que la salud mental y el psicoanálisis de alguna manera están relacionados. Freud piensa que el origen etiológico de los padecimientos mentales se apoyan exclusivamente en perturbaciones en el orden de la sexualidad, ¿no? Esa es la hipótesis que él introduce. Pero antes de arrancar en las fórmulas de la textuación, que es una introducción, llamo a las fórmulas de la textuación las fórmulas de la argumentación hipotética en la introducción de la función del significante un no es. Recién estaba escuchando yo a Martín y bueno, él ahí plantea la emergencia del número, la metáfora lógica de producción de conjuntos de Frege, de ahí yo saco el significante un no es, que es el uno que no es todo uno. Bien, ya me voy a meter con eso. Pero antes de arrancar quiero leerles una cita del seminario 20 de Lacan, de la clase 8, que dice así: no sé si recuerdan las fórmulas de la sexuación, o sea, en la parte de arriba son 4 escrituras, mirándolas de frente, a la izquierda arriba está, existe una X que no cae bajo la función. A la derecha no existe una X que no caiga bajo la función. Esas son las dos partes de arriba. Y abajo tenemos el para todo X, función de X, y del lado derecho abajo, no toda X cae bajo la función de X. ¿No? Eso es lo que escribe Lacan en el pizarrón en esta clase. Y dice así: frente a ustedes, dice, tienen la inscripción de esto, que para una parte de los seres hablantes, e igualmente para todo hablante, es interesante esto, para una parte e igualmente para todo, dice, como se formula expresamente en la teoría de Freud. Bueno, ahí ya Lacan maniobra permanentemente con el nombre de Freud. Dice así: para todo ser hablante está permitido, dice él, cualquiera que sea, vuelve a insistir, o sea, cualquiera, para una parte, y igualmente para todo, para cualquiera que sea, está permitido, dice él, provisto o no de los atributos de la masculinidad, dice él, atributos que quedan por determinar, o sea, todavía no se sabe muy bien qué son esos atributos, provisto o no de esos atributos, puede inscribirse también en la otra parte, dice él. Y aquello con lo cual se inscribe es justamente, dice, por no permitir ninguna universalidad. Ser ese no todo, en tanto que tiene en suma la elección de postularse en la función o de no estar en ella. Bien. Quise arrancar con este párrafo, después lo voy a retomar. Pero ven que Lacan ya de entrada plantea para todos, para alguna parte, e igualmente para todos, cualquiera que sea. Pareciera que hace una distinción, pero después no la sostiene. Vamos a ir rastreando esto. Entonces arranco con el trabajo. Si es verdad aquello dicho por Lacan, que las matemáticas sirven para corregir al objeto, mi trabajo de investigación, el que vengo proponiendo hace un tiempo,
se basa en corregir, por medio del seguimiento de la vía lógica del número como operador estructural, corregir por medio de la vía lógica del número aquello que del imaginario freudiano haya quedado en el discurso analítico sostenido aún por Lacan. Dos son los temas que puedo circunscribir como elementos que se continúan sosteniendo aún hoy y que de alguna manera, en el decir de Lacan y a mi modo de leer, impiden el avance del discurso analítico. Aunque por momentos debo decirlo, Lacan se contradice. Uno de los temas es el lugar asignado al padre en el discurso analítico. Tema que voy a retomar en las jornadas de fin de año y que junto a la proposición que hice el año pasado de la metáfora conjuntiva, intentan de alguna manera horadar, agujerear este lugar que se le ha dado al padre en el discurso analítico. Entonces tenemos un primer tema que hace que el discurso analítico no avance, sería el lugar del padre, y el segundo tema, el otro asunto, y es en lo que me quiero centrar esta noche, es el lugar atribuido a la sexualidad como asunto fundamental del discurso analítico. Pero más que la sexualidad, que sería un recorrido muy amplio de abordar, quizá el año que viene solicite más de un encuentro en Apola para poder hablar de esto, pero más que la sexualidad en lo que me quiero centrar es en la pregunta siguiente. ¿Cómo podríamos justificar si la función fálica en las fórmulas de la sexuación no estuviesen aún apoyadas en cierta relación al pene? ¿Cómo podríamos justificar, si esto no estuviese apoyado ahí, que aquello que cae todo bajo dicha función estaría representando el lado macho, el lado hombre o el lado masculino? Y aquello que cae no todo bajo la función estaría dando cuenta del lado femenino o el lado hembra, etc. ¿Cómo podríamos justificar esto si de alguna manera la función no estaría apoyada aún en el pene de Freud? Esa es la pregunta. En Freud podemos leer cómo la sexualidad comienza a plantearse desde un comienzo, cobrando una relevancia cada vez más central, hasta llegar a la postulación de que la sexualidad es el punto de apoyo fundamental para la causación del padecimiento psíquico. En una primera etapa, lo que Freud intenta hacer es dejar anotado que la histeria no se produciría por causas hereditarias, sino que se produce por el acontecer de un hecho traumático imposibilitado de ser descargado. Freud dice así en Estudios sobre la histeria, dice así: si partimos de este teorema, el teorema sería que el sistema nervioso tiende a mantener constante la suma de excitación, asociándola en el pensamiento o descargándola, dice él. Si partimos de este teorema, se comprueba que las experiencias psíquicas que forman el contenido de los ataques histéricos poseen una característica común. Todas ellas, dice, son en efecto impresiones que han quedado privadas de la descarga adecuada. Ya sea porque los pacientes rehusaron a resolverlo por miedo a los conflictos psíquicos dolorosos, dice él, ya sea porque, como en el caso de las impresiones sexuales, se lo impidieron el pudor o las circunstancias sociales. O, dice finalmente,
porque sufrieron estas impresiones sexuales en el curso de estados en los cuales el sistema nervioso era incapaz de enfrentar su resolución. O sea, está planteando ya, de alguna manera, el ataque sexual infantil. Sin decirlo. Esto es de 1892, 1892. Luego avanza Freud y nos encontramos con la etiología en la histeria, la herencia y la teología de las neurosis, ambos de 1896. Fíjense cómo él empieza a avanzar no solo sobre la histeria, sino que ya empieza a extender su explicación etiológica a todas las neurosis en particular. Luego tenemos la sexualidad en la etiología de las neurosis. En este texto de 1898, en el primer párrafo, arranca diciendo lo siguiente: minuciosas investigaciones realizadas estos últimos años me han llevado al convencimiento de que las causas más inmediatas y prácticamente importantes de todo caso de enfermedad neurótica, cualquier caso de enfermedad neurótica, ya no la histeria, cualquiera, ha de ser buscadas las causas en factores de la vida sexual. Da un paso más y ya en 1905 publica 3 ensayos para una teoría sexual, en donde ya nos encontramos con un Freud que postula abiertamente la importancia de la sexualidad en la infancia para la causación de las afecciones psíquicas. En la parte 4, llamada El instinto sexual en los neuróticos, arranca diciendo lo siguiente: debo anticipar aquí y repetir con respecto a otras publicaciones mías, o sea, él se repite y rectifica, dice, que estas psiconeurosis reposan, por lo que de mi experiencia clínica he podido concluir, estas neurosis reposan sobre fuerzas pulsionales de carácter sexual. No quiero decir con esto que la energía de la pulsión sexual proporcione una ayuda a las fuerzas que mantienen los fenómenos patológicos. Mi afirmación, dice, se refiere únicamente a que esta participación es la única constante y constituye la fuente energética más importante de la neurosis, de manera que la vida sexual de dichas personas se exterioriza exclusiva, predominantemente o parcialmente en sus síntomas, los cuales, como ya lo he indicado en otro lugar, no son sino la expresión de la vida sexual de los enfermos. O sea, acá ya está planteando específicamente que la sexualidad es la fuente fundamental del padecimiento psíquico. Luego escribe mis opiniones acerca del rol de la sexualidad en la teología de las neurosis, en donde rectifica que lo fundamental sea un elemento traumático sexual en la infancia. Él se rectifica a sí mismo. Dice así: desde entonces a acá, dice, he aprendido a ver en algunas de aquellas fantasías némicas de iniciación sexual tentativas de defensa contra el recuerdo de la propia actividad sexual, es decir, la masturbación infantil. Habiendo debido abandonar, dice, en consecuencia, la actuación del elemento traumático en las experiencias infantiles para retener tan solo el hecho de que la actividad sexual infantil, espontánea o provocada, marca decisivamente la dirección de la vida sexual ulterior del adulto. Es decir, acá ya se apoya específicamente en la vida sexual infantil y en el intento de olvidarla, digamos, ¿no?
Después de esta rectificación, dice, los traumas sexuales infantiles, por un lado, quedaron en cierto modo sustituidos por el infantilismo de la sexualidad. Habría mucho más para leer, o sea, agarrar la obra de Freud completa y empezar a ver cómo el elemento sexual es el elemento fundamental. Tenemos la ilustración sexual del niño, la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna, teorías sexuales infantiles, bueno, los historiales, tótem y tabú, el tan llamativo caso llamado Historia de una neurosis infantil, en donde Freud prácticamente le enchufa el sentido sexual en la interpretación al paciente. Y le dice que su sueño está relacionado con haber visto él a los padres teniendo relaciones sexuales en 4 patas a una edad en la que el paciente tenía 1 año y medio. Ven que ya la apuesta de Freud es violenta, digamos, ¿no? Ese caso es tremendo, por las consecuencias nefastas que después tuvo en el paciente el tratamiento con Freud. Por todo esto, perdón, pero todo esto no más que una introducción, para ir contextualizando el tema. En los textos que habría que hacer un recorrido exhaustivo, que no lo voy a hacer esta noche, pero en los que voy a citar algunos párrafos para poder avanzar un poco más en lo que tengo que decir. Los textos son La organización genital infantil, 1923, La disolución del complejo de Edipo, 1924, Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, de 1925, Sobre la sexualidad femenina, 1931, y La femenidad, 1932. Fíjense cuánta producción sobre el tema en estos años en Freud. En esos 5 suculentos textos están condensados los principales conceptos y conclusiones de lo que Freud entiende acerca de la sexualidad genital femenina en relación y diferencia con la sexualidad genital masculina. ¿Cómo es que se produce y sus consecuencias psíquicas? Ven que el tema está planteado, el tema de la sexualidad o cómo es que se sexualiza, ¿verdad? Freud lo pregunta con todas las letras en la femenidad. Dice así: a la peculiaridad del psicoanálisis, hablando de la mujer en este caso, dice, corresponde entonces no tratar de describir lo que es la mujer, cosa que sería para nuestra ciencia una labor casi impracticable, dice él, sino investigar, escuchen esto, cómo de la disposición bisexual infantil surge la mujer. Ahí está claramente la pregunta de Freud. ¿Cómo es que esto se produce? Para Freud, en el recorrido de la organización genital sexual infantil, para ir, por ejemplo, de niña a mujer, dicha niña debe cambiar de sexo a la vez que cambiar el sexo del objeto. Situación que no encuentra analogía alguna en el varón. Pero vamos por parte. Dice Freud en la organización genital infantil. En el carácter principal, dice, de esta organización genital infantil, hallamos, además, su más importante diferencia de la organización genital definitiva del adulto. Tenemos la organización genital infantil y la del adulto. Dice, acá hallamos su más importante diferencia. Dice, este carácter diferencial consiste en que el sujeto infantil no admite sino un solo órgano genital, el masculino para ambos sexos. No existe, pues, dice él, una primacía de genital, sino una primacía del falo.
Podemos escuchar que hay una diferencia entonces entre la organización genital sexual infantil y la adulta. Esta diferencia está sostenida por la primacía del falo, que sería para Freud que el niño no admite sino la existencia de un solo órgano genital rector, el pene, y a partir de la atribución de dicho órgano hace la división, pero no hace una división entre hombre y mujer, sino entre los que tienen y los castrados, digamos. En la disolución del complejo de Edipo insiste sobre lo mismo. Dice, nuestra penetración ha sido agudizada recientemente por la observación del que el desarrollo sexual del niño avanza hasta una fase en la que los genitales se han adjudicado ya el papel directivo. Pero este genital, dice, es tan solo el masculino, o más exactamente aún el pene. El genital femenino permanece aún desconocido. Esta fase fálica, que es al mismo tiempo la del Edipo, no continúa desarrollándose hasta constituir una organización genital definitiva, sino que desaparece y es sustituida por el periodo de latencia. Pero su desaparición, dice, se desarrolla de un modo típico y apoyándose en sucesos regularmente emergentes. ¿Cuál es el modo típico de desaparición de esta fase fálica? Freud afirma que a razón de la práctica masturbatoria en el niño es que surge la amenaza de castración, proferida efectivamente por un adulto, ante la cual y en principio el niño no presta ningún interés. Lo decisivo en este proceso, esto es fundamental, lo que marca el avance en esta situación será lo siguiente. En la organización genital dice lo siguiente, escuchen esto, en el curso de estas investigaciones, dice él, llega el niño a descubrir que el pene no es un atributo común a todos los seres semejantes a él. La visión casual de los genitales de una hermanita o de una compañera de juego le inicia en este descubrimiento. Ya es conocido cómo reaccionan a la primera percepción de la falta de pene en las niñas. Niegan la falta, creen ver el miembro y salvan la contradicción entre lo que observan. Fíjense que es una investigación. Entre lo que observan y el prejuicio pretendido que el órgano todavía es muy pequeño y crecerá cuando la niña vaya siendo mayor. La carencia de pene es interpretada, o sea que hay una interpretación ahí, como el resultado de una castración. Atentos a este descubrimiento que menciona Freud, que hace el niño, podemos ir armando como postulados, premisas lógicas en donde el todos tienen y el no todos tienen debería comenzar a hacernos ruido. Es increíble este punto en el que él dice que es el niño el que a través de su percepción y de lo que se produce a partir de lo que ve, introduce una hipótesis. Es increíble este punto porque recuerdo que en el seminario 7 Lacan plantea que la hipótesis de Freud es que el inconsciente cae no solo sobre los pensamientos, sino que también y fundamentalmente el inconsciente cae sobre las percepciones. Es decir, el objeto para el hablante, al caer bajo el efecto de captura del orden simbólico, quedará anulado en su propiedad natural de objeto y será sometido desde ese momento a las condiciones del símbolo, dice él. Por eso podemos decir que la percepción se engaña, pero no sería a causa del pene o su falta,
sino que sería a causa de intentar colmar con una hipótesis sexual, escuchen esto, el vacío formal que abre el significante. Ahí está el germen que connotará todo el discurso analítico. Intentar colmar con un sentido sexual el vacío formal que abre el significante. Anoto esto porque lo voy a retomar. Entonces tenemos, Diego, en el niño, sí. Félix, no sé dónde me tengo que poner. Solo Sí, un breve comentario, ¿cómo estás? bien, Hay una cita que después te puedo pasar, porque sabes que el tema sexual surge mucho con las disputas de Freud y con Jung, porque Jung justamente sí, planteaba que la libido no era sexual, y Freud le dice, sí, sí, obviamente sí lo es. Freud, sí, hay una cita chica que creo que es una carta que Freud le escribe a Jung, donde él dice básicamente como que, sí, bueno, si no fundamos el psicoanálisis en la sexualidad, no lo podemos fundar en ningún lugar. O sea, nos quedamos sin fundamento si no ponemos la sexualidad ahí. Lo digo porque me parece bien. que viene muy bien con la cita que estás presentando ahora. Y totalmente, Félix, totalmente de acuerdo. O sea, él tiene que introducir la hipótesis sexual para seguir sosteniendo el fundamento del psicoanálisis fundado por él, digamos. Este, acá, lo que yo estoy tratando de decir ahora, me viene bien, muy bien tu comentario, porque lo que yo estoy tratando de decir puntualmente es que él introduce esta hipótesis y empieza a rastrear a partir de esta hipótesis cómo es que el conflicto se produce, digamos. Para él, la diferencia morfológica se manifiesta en variantes del desarrollo psíquico, ¿entendés? Plantea dos formas distintas, Freud. Bueno, voy a ir comentando entonces, no lo leo. Para el niño y para la niña, ¿no? Se le complica a la niña en un momento explicar cómo es que de una niña surge una mujer. Y para él, la niña en un principio es un hombrecito, digamos, y cuenta con un órgano fálico similar al del niño, que es el clítoris, dice él. Por eso, y la primera relación de objeto es la madre también. Entonces él tiene que explicar cómo pasa de la madre al padre y cómo pasa del clítoris a la vagina, digamos. Entonces él dice, podemos también atribuir un complejo de castración y una fase fálica en la niña, pero no iguales que en el niño, digamos, ¿no? Y después comenta que hay tres caminos posibles para el desarrollo psicosexual de la mujer, que es la frigidez, este, la masculinidad o la maternidad en última instancia. Se los estoy tratando de resumir un poco, lo dejo anotado, lo tengo anotado. Pero bueno, este es básicamente el punto de apoyo de Freud, como muy bien lo decía Félix. Y ahora, ahí comienzan mis preguntas con respecto a Lacan, ¿no? Porque el falo en Lacan, ¿está o no está apoyado en el pene de Freud? Digamos, es una pregunta que yo me empiezo a hacer. Este, porque si no, ¿por qué habrían dos lados, hombre-mujer, en relación a que lo que cae todo bajo lo fálico sería el lado masculino, macho, y lo que no cae sería el lado hembra? Pero bueno, ¿en dónde busqué Lacan? Y busqué, por ejemplo, en el atolondradicho. Ahí dicen, miren qué tres párrafos del atolondradicho. Son densos, pero fíjense lo que dice acá. Porque yo me sorprendo al leer estas cosas. Si uno lo lee tratando de rastrear qué es lo que está diciendo, ¿no? Dice así, esto es de 1972, ¿eh? Dice así, el cuerpo de los hablantes está sujeto a dividirse de sus órganos, lo bastante para tener que encontrarles función. Así, dice él, por el discurso analítico, escuchen, un órgano se hace el significante.
aquel del que puede decirse que se aísla en la realidad corporal como carnada, dice. En tanto, fanera, dice él, tuve que buscar esta palabra porque yo no sabía lo que era fanera, y las faneras son estructuras complementarias y visibles sobre la piel o que sobresalen de ellas como las uñas, los pelos, las plumas, y funcionan como protección y recubrimiento del organismo. Entonces, dice él, así por el discurso analítico un órgano se hace significante. En tanto fanera, dice él, es decir, como esto que se añade, gracias a su aspecto de aditamento móvil, es decir, que se pone sobre el organismo y se saca sobre el organismo, en su aspecto de aditamiento móvil que se acentúa por su erectibilidad. Está hablando del pene específicamente. Dice así, no hay sin embargo que equivocarse. En cuanto a la función, dice él, que le viene del discurso, el órgano pasó al significante. El órgano pasó al significante. Es la segunda vez que lo dice. Un significante, dice él, puede servir para muchas cosas, igual que un órgano, pero no a las mismas, dice él. En la castración, por ejemplo, si presta sus servicios, dice, no tiene las mismas consecuencias que si se tratase de un órgano. Este órgano, tercera vez, que pasó al significante, agujerea, el órgano, agujerea el lugar desde donde cobra efecto para el hablante la inexistencia de la relación sexual. En estos 3 párrafos, Lacan nos dice 3 veces que un órgano se hace el significante, que es a partir de la función que le viene sí del discurso, que el órgano pasa al significante, y que este órgano agujerea el lugar desde donde cobraría efecto para el hablante la relación sexual, el órgano. Yo me sorprendo en estos puntos, porque en el modelo teórico de Lacan, en estos puntos neurálgicos encuentro como ciertas contradicciones, inconsistencias en la argumentación. Y lo voy a tratar de mostrar. En la clase 8 del seminario 20 que leí al principio, dice así, esto es 1973, escuchen porque estos párrafos son tremendos. Dice así, no obstante, dice, puesto que en suma la situación que resulta de un discurso como el analítico, que apunta al sentido, es completamente claro que yo no puedo ofrecerles a cada uno más que lo que, de sentido, están ustedes en camino de absorber, y eso tiene un límite, dice. Eso tiene un límite que está dado por el sentido en el que ustedes viven, y que, bien podemos decirlo, no llega muy lejos. Ya Lacan advierte que él no puede ofrecer a ese auditorio más que lo que los oyentes están, en cuanto condicionados por un sentido, dispuestos a absorber. Es decir, lo que él tiene para ofrecer encuentra un límite dado por el sentido en el que los analistas viven. En tanto analistas, atrapados en la suposición que de lo que hablaría el discurso analítico, de lo que se trata, lo que sería su tema, es un determinado sentido. Y ese sentido no llega muy lejos, dicen. Luego continúa diciendo, lo que el discurso analítico hace surgir es justamente la idea de que ese sentido es semblante. Se indica, escuchen esto, se indica el discurso analítico, si indica que este sentido es sexual, esto no puede ser justamente más que al dar razón de su límite.
no hay en ninguna palabra, no hay en ninguna parte última palabra, sino en el sentido en que mot es chito, no diga más, o sea, el sentido no es sexual. Ya he insistido sobre esto, dice. El sentido precisamente indica la dirección hacia la cual el discurso analítico encalla. O sea, él está tratando de decir que el sentido sexual es el que hace encallar el discurso analítico. Y ese sentido es en el que los analistas viven. Por eso lo que él trata de decir encuentra un obstáculo. Este sentido sexual, como bien lo dice él, vuelve anacrónico al discurso analítico, porque lo estanca, lo hace encallar. Continúa diciendo, habiendo planteado esto, que debe prevenirlos hasta el punto en que pueda llevar mi elucidación este año, de comprender demasiado rápido lo que soporta esta inscripción, a partir de ahí, es decir, tomadas todas estas precauciones que son de prudencia, fíjense cómo insiste él en que he aquí más o menos lo que está escrito en el pizarrón, y ahí había escrito las fórmulas, y dice, el recuerdo, escuchen lo que dice, el recuerdo de los términos proposicionales en el sentido matemático, por donde cualquiera que sea hablante se inscribe a la izquierda o bien a la derecha, dice. Bueno, antes de seguir avanzando, se abre una pregunta. ¿Qué serían términos proposicionales en el sentido matemático? Y la segunda pregunta es, por todo lo que él viene diciendo, es si este sentido matemático debería desplazar entonces como fundamento al sentido sexual que, según dice él, hace encallar al discurso analítico. Tenemos dos sentidos, digamos. El sexual, que él viene criticando, y este que introduce acá, que es el sentido matemático. ¿Pero qué serían términos proposicionales en el sentido matemático? Para usarlos, por ejemplo, en el discurso analítico. Yo me lo pregunto, digamos. Y esta pregunta la he pensado bastante. Y la respuesta que más me convence, que he tratado de inventar, digamos, es aquella que dice que de lo que se trataría el asunto, digamos, el tema en las proposiciones matemáticas es el vacío formal. Es decir, que toda la construcción lógica o matemática existe, pero no es. No es porque no está dentro del ámbito del ser, digamos. Se plantea un vacío formal. La falta en ser es constitutiva en este discurso. Entonces, ahí podemos entender por qué Lacan dice que la matemática sirve para corregir al objeto. Hay isomorfismo entre discursos, dado que tanto uno como otro operan con estructuras lógico-numéricas apoyadas en un vacío formal. Propongo entonces, siguiendo a Lacan, que debemos recrear el asunto del discurso analítico una vez más. Al explicitar, al rectificar nuestra hipótesis inicial, cuestionando el sentido sexual en el cual el discurso analítico se ha encallado, y trasladarlo, para nosotros los que oficiamos como analistas, trasladar el discurso analítico del sentido sexual al sentido lógico-matemático. Es decir, reconocer de una buena vez que la base de nuestro material es también el vacío formal. El año pasado, en este mismo espacio, lancé la pregunta:
de cómo sería para el discurso analítico seguir la vía del sentido matemático, la vía del número como operador estructural. Comencé entonces desde ahí a indagar la vía del número y su función. En aquella presentación introduje la metáfora conjuntiva. Dejé anotado en aquella vez la proposición de que los significantes nombre del padre y deseo de la madre eran en realidad una versión todavía imaginaria de la función que establece la posibilidad del advenimiento del número y la numeración. Para la proposición de la metáfora conjuntiva habíamos partido en aquel encuentro, y muy bien porque Martín me da el pie, de la metáfora lógica de producción de conjuntos de Frege. Partimos del conjunto vacío, como lo no idéntico a sí, y el conjunto cero, como lo idéntico a cero, fundador del número 1. Por lo tanto, partimos de lo innumerable y de lo numerable, que yo había llamado en aquella oportunidad deseo de uno, el significante deseo de uno y el significante uno de la. Habíamos dicho de que si hay número 1 y hay un no, es porque operación de falta de ser hubo. La operación de falta en ser, que es lo que introduce la metáfora conjuntiva, afecta al deseo de uno en el plano de la confusión imaginaria, en donde la intervención del significante un no de la, al sustituir al deseo de hacer uno, habilita dicha operación simbólica de corte que recae sobre la significación imaginaria reorganizándola. La metáfora conjuntiva establece como producto de su operación de falta en ser un significante. El significante un no es. Este significante se esclarece por introducir una función que dará como resultado la apertura y la restricción de combinaciones lógicas posibles e imposibles a todos los elementos X que caerán bajo dicha función. Es decir, que el resultado del funcionamiento de esta maquinita dará unas fórmulas lógicas combinatorias. Fórmulas lógicas no atributivas, es decir, no en base a que para pertenecer a un determinado conjunto se deba poseer o no poseer un determinado atributo. No son lógicas atributivas, sino en base a una lógica conjuntiva, en donde los elementos que caen bajo dicha función realizarán la operación que la función ordena. Por lo tanto, los elementos X caerán de tal forma y por principio bajo la función que caerán tanto todo como no todo bajo dicha función. La función del un no es, porque es uno y es no uno, digamos. Por eso un no es. La función del un no es, argumentativa, hipotética, está sostenida por la metáfora conjuntiva, apoyada en la sustitución de lo innumerable por lo numerable, es decir, en una lógica vacía y formal. Destaco esto porque este es el nivel en el que los analistas deberíamos permanecer para leer y escribir el texto estructural de un paciente. Luego será el paciente quien con su novela particular llenará el contenido con sus dichos, los vacíos formales de la estructura.
Planteándolo así, ¿de qué tratarían entonces las fórmulas de la textuación? Ahí me voy metiendo en tema ya. Nosotros no partimos de la disposición bisexual infantil. Nosotros no partimos de la disposición bisexual infantil. Freud. Partimos de lo no idéntico así del significante. Por lo tanto, todo lo significable deberá adquirir cierta identidad imaginaria en tanto caerá bajo la función del significante que es no todo uno, es decir, del un no es. Nosotros entonces partimos de una disposición, sí, de una disposición podemos decir, pero a la falta en ser del significante. Las fórmulas nos hablan de dos lados, pero dos lados de lo significable en tanto tal. Los dos lados digo todo y no todo, a nivel del texto, en el modo de hacer argumento. Pero los dos lados no nos hablan ni del hombre ni de la mujer. Se trataría entonces de la indagación del uno que dice que no, y cómo es que opera. A partir de que lo hay, la función que habilita a nivel del argumento. Una función, entonces podemos decir que es una función. ¿Qué es una función? Para explicarlo brevemente, digamos. Una función, como dijimos, es una maquinita. Un modo de relacionar elementos restringida a una orden. Eso es una función. Es un modo de relacionar elementos con una orden. Supongamos, voy a dar un ejemplo muy breve, que yo agarro esa maquinita y le digo, a todo número que yo te introduzco, quiero que lo multipliques por 2 y le sumes 5. Entonces la máquina responde tirándome el resultado, no me da los pasos, me tira el resultado. Entonces yo le introduzco 1, ¿no? Le introduzco 1. Entonces 1 por 2 más 5, me tira 7. Eso es una función. En matemática se acostumbra a que lo que se le introduce a esa maquinita, ese número que yo dije que es el 1, a ese se le llama X. Y a la orden que la máquina tiene para realizar la operación se le llama función. Entonces ahí tenemos función de X. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Cuál es la orden entonces que opera en la función de las fórmulas? ¿Cuál es la orden que las fórmulas contienen en esa phi de X? ¿Cuál es? Por un lado, dice, toda X, escuchen esto, esta es la orden que tiene la función. Dice, toda X que caiga bajo la función caerá bajo la operación de falta en ser, abriendo por medio de esta operación un agujero que dará la posibilidad de la significación imaginaria. Y ahí se establece, a partir de la significación imaginaria, el principio de identidad, el de no contradicción, etc. Esa es una de las características de la función. Y por el otro lado, y este es el aporte, no es que la X no caiga todo o no todo bajo la función, sino que la función misma es no toda. La función es no totalizadora, tiende a descompletar el 1. Por lo tanto, en cada X quedará como un resto de no todo. Vamos por parte entonces, y ahora ya me meto en el final del trabajo. Tenemos la primera parte. Existe una X que no cae bajo la función de X. Las fórmulas arriba a la izquierda, ¿no? Existe una X que no cae bajo la función de X. Existe una X tal que lo que hay como X, como sujeto determinable, por medio de la función que domina la relación del argumento,
textual, a saber, la función del 1 es, dice que no a esta función. Pueden leer que la cuestión de la existencia está dada y enlazada a un decir, y a un decir que no. Diría aún más, un decir que no. Esto es crucial y nos indica el punto justo en que debe tomarse para nuestra formación de analistas lo que enuncia la teoría de conjuntos. Hay al menos uno que dice que no. Este lugar del decir que no, propongo debemos conservarlo vacío, nosotros en lo que respecta al discurso y a la función de analista. Debemos conservarlo vacío, dado que no sabemos, no lo sabemos de entrada, quién es el que habla en el lugar del otro con mayúscula cada vez que el sujeto toma su voz. Pero que lo dejemos vacío no significa que no esté operando como borde de ese conjunto imaginario que el decir del analizante va a colmar con su significado. Vamos a la otra punta entonces, derecha arriba. No existe una X que no caiga bajo la función de X. Aquí propongo ubicar, si a ustedes les parece, el deseo de uno. Porque lo que quiero subrayar como fundante en este matema es que en este matema lo que no existe aún es el número. No existe una X que diga que no, y al no existir, por lógica, no puede caer bajo la función que esa X, al advenir, va a hacer funcionar. Porque todavía no la hay, no hay X, no cae bajo la función que ella misma hará advenir. Al salir de la desigualdad consigo y plantearse como igual así, que va a crear. Este origen, porque este es el origen en realidad, debemos ubicarlo al final, porque al final será recién aportado como origen. Bajamos hacia la izquierda, para todo X función de X. En este lugar les propongo ubicar, escuchen, la generalización del argumento, la generalización de la hipótesis, que rellena con contenido imaginario al uno que hace extensivo y del cual viene. Es decir, el para todos, pero no para todos los que tienen pene, porque la lógica no es atributiva. El para todos los que caen bajo el argumento del uno, de ese uno totalizador, imaginario. Y después vamos para la derecha, abajo. No toda X cae bajo la función de X. Aquí les propongo que podemos ubicar dos modos. El primero es que no todas las X caen bajo la función. Esto lo dejo anotado para retomarlo en otra ocasión. Pero quizás sea más preciso decir que no toda la X, es decir, cada una de ellas, en cada una, no toda la X cae bajo la función de la generalización del argumento del 1. Es decir, que en cada X, la función del no todo 1 tiene la posibilidad de descompletarlo del argumento totalizador. Insisto una vez más, y ya con esto termino, correr el sentido sexual a un sentido posible y no necesario del asunto del discurso analítico nos habilitaría como analistas dejar que el paciente con su novela particular vaya dando contenido argumentativo a las funciones del todo y del no todo. Lo que yo vengo a decir esta noche
es que las fórmulas no están relacionadas directamente con la sexualidad, sino con la textualidad, con la posibilidad de producir argumentos hipotéticos a partir del establecimiento de una función. La función del uno, que no es todo uno, por eso es un no es, que no hace de unión, dada la división que instala, sino que lo que hace es ordenar las posibilidades e imposibilidades de lo significable en tanto hay un decir. Que este decir quede olvidado tras lo que se dice, en lo que se escucha, ese es otro cantar. Propongo entonces que el discurso analítico de ninguna manera plantee un saber sobre lo sexual y que su asunto esté relacionado necesariamente con la sexualidad. Las correcciones que vengo trabajando se comienzan a ordenar en base a un sentido matemático que propone conservar el lugar del vacío lógico formal para el discurso analítico y que el sentido sexual, por lo tanto, es un sentido que tiene la posibilidad de entrar como tema, pero solo como un tema posible, dentro de otros. Las fórmulas no tienen relación necesaria con el hombre y la mujer, ni con lo macho o lo hembra, ni con lo femenino o lo masculino. O sea, metáfora conjuntiva, significante un no es, no hay relación textual, y las fórmulas de la textuación son los 4 argumentos que vengo desarrollando hasta ahora en este camino de corregir lo imaginario que pudo haberle quedado de sentido sexual al objeto del psicoanálisis. Bueno, hasta acá la presentación. No sé, si habrán podido escuchar bien, qué les pareció. Les agradezco haber permanecido este tiempo fuera de hora. Diego, quiero hacerte una pregunta sobre un término. Cuando vos decís conjuntiva, ¿te referís a conjuntista de conjuntos? ¿O es un neologismo tuyo? No, cuando yo digo conjuntiva, que quizás se pueda cambiar, porque todavía no me he metido a perfeccionar por ahí el concepto del hombre. Lo que digo es que se relaciona con la teoría de conjuntos. Metáfora conjuntiva en el sentido que trabaja con conjuntos, no que hace unión o en oposición a disyuntiva, digamos, sino que se apoya en la teoría de los conjuntos, o eso intenta, digamos. Vendría por ese lado. Yo sé que es un tema que, bueno, tiene su densidad y por ahí en una hora es muy difícil poder sintetizar, porque a mí me cuesta mucho tratar de sintetizar en lo menos cantidad de palabras posible qué es lo que le puedo decir. Quizá el año que viene se puedan abrir otros espacios, digamos, acá en Apertura. Yo no lo solicité este año, pero porque por ahí estaba un poco desinformado, para seguir planteando estos temas que, bueno, igual los escucho si alguien quiere hacer una pregunta o agradecido. Bueno, el silencio porta también su
su signo de interrogante, ¿no? Que es tan interesante. El silencio también es significante. Así que si no hay preguntas y bueno, nos quedamos con este silencio flotando. Yo después lo subo al trabajo, los que lo quieran leer, y bienvenidas son sus críticas. Agradezco mucho apertura. Es un lugar donde yo me encuentro muy a gusto. Agradezco a Alfredo y a todos los compañeros que permanentemente impulsan la investigación. Es un lugar que yo aprecio mucho y aprendo muchísimo. Así que bueno, les agradezco mucho. Nos vemos.